Cuando yo tenía unos 10 años, bueno, primeramente lo que voy a decir, sé que algunos vais a decir, ¿ese eras tú? Pues sí. Así que si alguien se lleva una gran sorpresa, ese es mi oscuro pasado. Cuando yo tenía unos 10 años, mi hermano y yo teníamos un amigo llamado Julián. Julián era el típico niño que tenía buena apariencia, era un niño que a esa edad todas las niñas, muy, muy guapo según, ¿no? Tenía modales, pero también era un niño con muy buenas notas en el colegio. Sin embargo, entre los demás niños, esa buena apariencia y esos modales desaparecían cuando él tramaba sus travesuras. Era un niño que hacía muchas travesuras. Y en una ocasión, Julián fue a visitarnos, a mi hermano y a mí, en nuestra casa, junto con otro amigo. Pero cabe decir que Julián no vivía en el mismo barrio que nosotros. Él vivía en otro barrio y a veces iba a las tardes para jugar con nosotros. Así que en una ocasión va Julián, un amigo, mi hermano y yo, estábamos juntos jugando videojuegos en casa de mis padres, pero como todo niño, ¿qué es lo que pasa? Te aburres. Después de cierto tiempo nos aburrimos, así que salimos a la calle para jugar al escondite. Creo que así se dice aquí en España, ¿no? A jugar al escondite. Y mientras estábamos jugando, Julián, como era una persona muy perspicaz, un niño muy espabilado, diríamos, encontró un buen sitio para esconderse, pero estaba casi dentro o estaba en la propiedad de unos vecinos. Ese escondite para nosotros era el mejor. Todos los niños queríamos ir rápidamente a ese escondite porque allí nadie podría encontrarnos. Así que vamos dos o tres detrás de él y nos escondemos mientras uno está buscando a los demás. Y Julián, con su buena apariencia, con sus modales, dice en baja voz, ¿y si apagamos los interruptores de electricidad de esta casa? Porque cabe decir que en este escondite estaba cerca, pues la caja de interruptores donde se baja la electricidad. Sabéis, en México son casas y las casas pues tienen la caja de electricidad fuera, no dentro de la casa, al menos así es en México. Y cuando él dijo eso, yo inmediatamente pensé, eso no es buena idea. Yo le dije que no era buena idea porque esa vecina se iba a dar cuenta y quiénes iban a ser los culpables, mi hermano y yo, porque él no vive allí, nosotros íbamos a quedar mal. Pero mientras yo estaba diciendo esto, honestamente no recuerdo si fue Julián, mi hermano u otra persona, alguien bajó la caja de interruptores y todos corriendo. Estábamos corriendo e inmediatamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y este creo que fue mi hermano, no recuerdo. Creo que mi hermano dijo, pues vayamos dentro de casa y pongamos nuevamente el videojuego para que todos piensen que estábamos jugando. Y corriendo vamos hacia casa. Pero mientras corríamos, estábamos tratando de guardar silencio para que nadie en la calle nos escuchara y que así la vecina no supiera que fuimos nosotros. Pero, adivina qué, la vecina escuchó nuestras voces y ella fue inmediatamente a casa de mis padres. Pero como nosotros hicimos la simulación, que estábamos jugando, que nunca salimos de nuestra casa, estábamos jugando videojuegos y mi madre llega y dice, ¿qué ha pasado? Y nosotros, nada, estábamos jugando, todo ese tiempo hemos estado jugando. Pero como las madres saben cuando algo pasa. Así que mi madre sale para hablar con esta vecina y ella se entera de lo que nosotros hicimos. Así que ella vuelve otra vez con nosotros y nos empieza a hacer ciertas preguntas para que nosotros podamos decir lo que ha pasado. Pero adivina qué, ni mi hermano ni yo admitimos que habíamos hecho eso. Al final, mi madre nos hizo ver que Julián, por más que tuviera buena apariencia y supuestos modales, no era un buen amigo para nosotros. Mi hermano y yo tratamos de escondernos para así encubrir nuestra travesura, pero en realidad eso no ayudó. Y como consecuencia,
tuvimos que responsabilizarnos de nuestros actos. Con esta ilustración y esta historia, quiero que te preguntes esto. ¿Alguna vez te has escondido para encubrir tu pecado? ¿Alguna vez tú has hecho algo y tratas de esconderte para que nadie más se entere? Quizás evitas hablar de cierto tema, quizás no llegas a casa a cierta hora de la noche o quizás simplemente lo guardas en tu corazón. Creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho o probablemente lo haremos en el futuro. Pensamos que si actuamos a escondidas, nadie se dará cuenta, pero nos olvidamos de que de Dios no podemos escondernos. Y esto es lo que nos dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos relata la historia trágica del pecado original del hombre. Pero nota que en todo este capítulo no hay una descripción de los eventos. Todo el capítulo 3 son diálogos. No se menciona cómo era la serpiente a detalle, ni tampoco Adán, no se menciona absolutamente nada del huerto. Simplemente se menciona los diálogos que tuvo la serpiente con Eva, después Eva con Adán y posteriormente Dios con Adán, Eva y la serpiente. De manera que este pasaje se está enfocando en algo muy importante, en la comunicación, en el diálogo, o diríamos nosotros, en la comunión. Dios se acercó a sus criaturas para conversar con ellas, pero había pasado algo muy trágico. Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente y se rebelaron contra su creador. Ellos escucharon a la serpiente. Por esto, las criaturas se escondieron de Dios para encubrir su pecado. Desde luego que Dios sabía lo que había pasado, pero Dios dialoga con sus criaturas para escuchar lo que ellos tienen que decir. Él quería escuchar por sus propias voces lo que había acontecido. Dios escucha lo que las criaturas dicen, pero las criaturas no se responsabilizaron de sus actos. Así que reiteradas ocasiones vemos esta comunicación. Dios vuelve a hablar con ellos, pero ahora ellos tendrán que escucharlo. Dios está hablando. El punto aquí es que las criaturas debían escuchar a su soberano creador y no debían escuchar a nadie más. No tenían que tener comunión con nadie más que no fuera su creador. Y en este pasaje es notorio ver el carácter de Dios, el carácter misericordioso al acercarse a sus criaturas para tener comunión con ellas. Y a su vez se ve el carácter justo de Dios, porque Él no dejará impune a sus criaturas por su rebelión. Por esto, hoy quiero darte algunas razones por las cuales tú debes escuchar a Dios y debes escuchar a Dios como el juez. Tú debes escuchar al juez divino porque Él expone tu condición espiritual. Versículos 8 al 13. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero nota que desde el inicio de este relato, Dios se acercó con sus criaturas. Él se acercó para tener comunión
con ellas. Pero nota que él se acerca en el huerto. Recuerda que en el capítulo 2 hemos visto que dentro del huerto, o mejor dicho, dentro del Edén, había un santuario. ¿Y quién estaba cuidando el santuario? Adán. Así que dentro del huerto o del Edén había un santuario donde Dios tenía comunión con sus criaturas. Y nota que fue Dios quien tuvo la iniciativa. Dios llamó al hombre. Versículo 9, y el Señor Dios llamó al hombre. Dios toma la iniciativa para tener comunión con sus criaturas. Y ahora, en este punto, debemos preguntarnos, ¿Dios sabía lo que había pasado? Desde luego que sí. Pero Él quería que sus criaturas hablaran y se hicieran responsables. Y nota que Dios llama primeramente a Adán y le pide explicaciones. Sin embargo, Adán fue el que comió primeramente del fruto prohibido. ¿Quién comió primero? ¿Adán o Eva? Eva. Dios habla primeramente con Adán, no se dirige con Eva. ¿Por qué? Porque Dios no altera las responsabilidades que Él había dado. Aunque Eva comió primero, Adán era el responsable por cuidar y por mantener el huerto del Edén en su estado. Adán debía guardar el santuario cumpliendo la palabra de Dios. Así que como Adán era el responsable, él tenía que responsabilizarse de lo que pasara en el huerto. Así que Dios llama a Adán y le cuestiona por qué él no estaba en el lugar donde habitualmente conversaban. Pero nota que Adán, temeroso, se delata a sí mismo diciendo que se escondió. Pero parece ser que Adán no tenía la intención de delatarse. Él le echó la culpa a alguien más sobre sus acciones. Dios le hace otra pregunta a Adán para que él inspeccione sobre sus actos. Pero recuerda que Adán culpa directamente a Eva e indirectamente a Dios. Nota que Dios quiere que Adán haga conciencia sobre su rebelión, pero Adán no se responsabiliza. Dios está interrogando a Adán. Es una manera de hacer conciencia. Pero como Adán no se responsabilizó de sus acciones y puso excusas, Dios comienza ahora un diálogo con Eva. Nota versículo 13 y 14. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Dios ahora comienza un diálogo con Eva. Y nuevamente, ¿acaso Dios no sabía lo que había pasado? Desde luego que sí. Y con esto quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Adán y Eva eran conscientes de que Dios sabía lo que había pasado? ¿Qué opinas? ¿Eran conscientes de que Dios sabía? Yo creo que sí. Ellos sabían que Dios es el creador, es el único en poder y en autoridad. No es que ellos no sabían que Dios conocía sus actos. Ellos no querían responsabilizarse de su pecado. Y de la misma manera, Eva le echa la culpa a alguien más, le echa la culpa a la serpiente. Así que aquí vemos un patrón muy claro. Las personas no quieren responsabilizarse de su pecado y quieren justificarse ante Dios por lo que han hecho. Nota esto. Las personas no se responsabilizan de su pecado y tratan de justificarse ante Dios por lo que han hecho. ¿Cuántas veces tú has querido justificarte ante Dios por algún pecado,
para que Él se apiade de ti y que Él entienda lo que tú sientes. ¿Alguna vez has tratado de justificarte ante Dios? Algunos intentan autojustificarse de sus hurtos por decir que no tienen alimento en sus casas. Otros falsos cristianos tratan de autojustificarse para amar a una persona de su mismo sexo, diciendo que como Dios es amor, Él aprobará todas las muestras de amor entre los seres humanos. Y algunos otros tratan de justificar el cotilleo, la murmuración, el chisme, para mostrar supuestamente piedad por conocer cómo está la otra persona y por orar por ella. Tratan de justificar el pecado. Es parte de nuestra naturaleza caída querer autojustificarnos de nuestros actos. Incluso desde los niños muy pequeños tratan de autojustificarse de su desobediencia. Quizás alguna vez tú has castigado a tu hijo o a tu hija y mientras tú hablas con él, tu hijo o tu hija empieza a darte explicaciones del por qué desobedeció. Cuando una persona está autojustificándose, está haciendo ver que la otra parte necesita apiadarse más. Mi hija, al ser tan pequeña, tiene cierto carácter que se está desarrollando, pero es tan pequeña y ella ya empieza a autojustificarse. Le dices, Natalia, baja de ahí, no hagas tal cosa, y empieza, y empieza a darte explicaciones del por qué lo está haciendo. Pero cuando una persona está autojustificándose, no necesariamente quiere cambiar sus acciones. Quiere que la otra persona lo entienda y que lo acepte. Pero sabes, con Dios es diferente. El ser humano, al autojustificarse de sus actos con Dios, le hace ver a Dios como un intolerante o como un cruel. Pero ese no es el carácter de Dios. Tú tratas de justificarse ante Dios y decir, por Dios, ¿acaso tú no puedes permitir cierto pecado? ¿Es que eres tan malo? Adán y Eva, al autojustificarse, querían que Dios se apiadara de ellos. Pero nota que Dios no acepta la autojustificación humana. Dios no acepta la autojustificación humana. El acto de Adán y Eva fue más que simplemente comer de un fruto. Fue un acto de rebelión. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal implicaba que Adán y Eva, ahora ellos serían los que determinaran lo que era bueno o lo que era malo. Así que al comer del fruto, ellos estaban diciéndole a Dios que su provisión era mala. Básicamente era decirle a Dios que ellos tenían mejores estándares, mejores valores y mejores mandamientos. Y desde ese momento toda la raza humana se ha rebelado contra Dios. La raza humana tiene una naturaleza caída. No hay persona que no se haya rebelado ante su creador. Si tú estás aquí sentado, tú eres un rebelde ante Dios. Y tú quieres justificarte de tus actos. Pero Dios no acepta la autojustificación humana. Porque si lo hiciera, Dios estaría cambiando su carácter justo y santo. Tú eres culpable ante Dios. Tú eres un pecador. Te has revelado y admite que tú quieres autojustificarte de tu pecado. Pero Dios no aceptará tu percepción de justicia.
Dios solamente aceptará su percepción de justicia porque Él es el único que llama las cosas buenas o malas. Él es el único soberano en autoridad. Si tú estás aquí, estás escuchando la palabra de Dios. Y si aún no te has responsabilizado de tus pecados, te animo a responsabilizarte primeramente ante Dios. Recuerda que este pasaje es una comunicación, un diálogo. Y Dios te está hablando ahora a través de su palabra. Y Él quiere que tú seas consciente de tu condición espiritual. Dios quiere que seas consciente de tu rebeldía. Tú quieres llamar bueno a lo que Dios llama malo. Tú quieres hacer tu voluntad. Tú quieres gobernar tu vida y dejar a un lado a tu Creador. Tú escuchas la voz de otras personas y no la de Dios. Pero tu Creador se acerca a ti a través de su palabra. Él es justo. Ante Dios no podrás autojustificarte, porque Él es el único que determina lo que es bueno o malo. De manera que no des excusas a tu pecado. Reconoce tu condición espiritual y escucha lo que Dios tiene que decir. Y si tú estás oyendo la palabra de Dios, no trates de esconderte, porque Dios te encontrará. Dios te buscará y te encontrará. Así que, ¿por qué debes escuchar al juez divino? Escucha al juez divino porque Él expone tu condición espiritual. Y escucha al juez divino porque Él castiga el pecado. Versículos 14 en adelante. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero nota que en estos versículos ya no hay un diálogo. Versículos 8 al 13, Dios está dialogando, pero versículos 14 al 21, Dios ya no está dialogando. Él simplemente está hablando, no espera una respuesta. Dios está mencionando cuáles serán los castigos por la rebelión. De manera que esto acentúa el tono literario de estos versículos. Aquí Dios está hablando con gran autoridad. Él se acercó para tener comunión. Esto demuestra la misericordia de Dios. Pero versículos 14 al 21, Dios habla como el juez. Y nota que la primera criatura en recibir palabras de castigo es la serpiente. Dios castigó a la serpiente de forma terrenal y de forma espiritual. Y quiero que prestes atención en esto. Castigó a la serpiente de forma terrenal y forma espiritual. De forma terrenal, la serpiente estaba destinada a ser maldita sobre toda la tierra. Estaba destinada a arrastrarse sobre la tierra. Y arrastrarse en esta sección da un simbolismo de humillación. Así que Dios está declarando que Satanás será humillado. Pero por otro lado, de forma espiritual, Dios está determinando que la descendencia espiritual de Satanás no sería la que predominaría en el mundo. A partir de esta sección vamos a ver las dos descendencias, la descendencia espiritual de Dios y la descendencia espiritual de Satanás. Dios está llamando a sus criaturas a su reino y a su vez también Satanás lo está haciendo. Satanás es astuto, se viste como ángel de luz y él trata de engatusar a las personas para que sean parte de su despiadado reino.
Es a partir de esta sección de la Biblia que comienza la lucha constante entre la descendencia espiritual de Dios y la de Satanás. Pero aquí hay algo muy importante, a diferencia de lo que creen otras religiones. Solamente Dios es el ser infinitamente eterno y supremo en autoridad. Satanás no es más que otra criatura finita. Así que no es una comparación totalmente exacta, porque Dios es infinito. Satanás es un ser finito. Satanás, al ser otro ser finito, está destinado a perder ante Dios. Y esto es lo que Dios le está mencionando a Satanás. Dios le dice a Satanás que él herirá a un descendiente esperado. Dice, tú le herirás en el calcañar. Pero Dios le dice que ese descendiente esperado lo derrocará. Sigue diciendo el versículo 15, él te herirá en la cabeza. De manera que para Satanás no hay esperanza por su rebelión. Así que la primera criatura que recibe el castigo no tiene esperanza. Tiene un castigo espiritual y un castigo terrenal. Y la segunda criatura que recibe un castigo es la mujer. Nota versículos 16 en adelante. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio para ti. En este versículo se menciona el castigo y las consecuencias que la mujer recibirá por su rebelión. Y nota que este castigo está dentro de la esfera terrenal, no es algo espiritual. La mujer tendrá dolor en su parto y su relación matrimonial se vería afectada. Y a diferencia de la primera criatura condenada, sería la serpiente, con la mujer sí hay esperanza. Dios ha dicho anteriormente que un descendiente suyo sería el libertador. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Dios está diciéndole a Satanás, pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza, el descendiente de la mujer herirá en la cabeza a Satanás. Así que hay esperanza para la mujer. Sin embargo, esa esperanza vendrá mediante el sufrimiento. Esto es muy importante. Dios está declarando esperanza, pero Él declara que esa esperanza vendrá mediante el sufrimiento. Cada vez que la mujer dé a luz, ella recordará que un descendiente suyo derrocará a la serpiente. Esto serviría como recordatorio de la misericordia y de la justicia. Misericordia al recordar que Dios traerá la liberación al hombre, y la justicia de Dios al recordar que Dios no deja impune al pecador. Dios no desampara a sus criaturas especiales, pero a su vez Él no pasa por alto sus rebeliones. Dios es justo y Dios es misericordioso. También Dios le recuerda a la mujer que a pesar de que ella codicie la autoridad de su marido, ella tendrá que rendirle cuentas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Quiero que veas Génesis 4:7. Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Dos palabras clave, deseo y dominio. Ahora nota
en el contexto inmediato posterior cuando se vuelven a usar estas dos palabras, desear y dominar. Génesis 4:7. Dios está hablando con Caín. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Palabra en hebreo, desea, el pecado te desea, pero tú debes dominarlo. Nota que hay una gran implicación con desear y dominar. Dios le dice a Caín que el pecado le codiciará, pero él tendrá que dominarlo. Es decir, el pecado querrá adueñarse de Caín, pero Caín tendrá que dominarlo. Por más y cuanto el pecado lo desee, alguien va a dominar sobre el pecado. De manera que la consecuencia para la mujer es que ella deseará tener la autoridad del hombre, pero Dios le recuerda que no podrá obtenerlo. Y esto es en parte por la reversión del orden de Dios. Recuerda que Satanás buscó primeramente a Eva, pero Eva no era la responsable de guardar el santuario del Edén. El responsable era Adán. Así que Dios le recuerda a Eva que ella, por más y que desee la autoridad del hombre, no podrá obtenerlo. Y por último, dentro de los castigos, Adán también recibió un castigo por su rebelión. Versículos 17 en adelante. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de la vida, del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo comerás. Nota que también para Adán las consecuencias son dentro de la esfera terrenal. Dios le está diciendo que la tierra sería maldita por su rebelión. Y a su vez Dios le dice que él va a comenzar a trabajar con cansancio. Él comenzará a sudar. Y por último, en su muerte, él volverá a la tierra. Como Adán era el virrey de la tierra también sufriría por su decisión. Recuerda que Adán gobernaba una tierra buena, pero después de su rebelión, la tierra ya no sería así. Y quiero que pienses algo. ¿Cómo sería gobernar un lugar donde no hay corrupción, donde no hay injusticias, donde no hay pleitos e inmoralidad? Yo lo diría que es una bendición gobernar así. Era una bendición gobernar una tierra buena, pero esa bendición se perdió. A su vez, Adán comenzaría a cansarse. Se cansaría continuamente hasta el día de su muerte. Así que estas consecuencias del pecado están dentro de la esfera terrenal y son temporales. Adán tenía la esperanza de que uno de sus descendientes derrocara a la serpiente. Y Adán confió en esa promesa de Dios. Versículo 20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Al escuchar que a través de la mujer vendría un descendiente, Adán le pone un nombre muy representativo a su mujer. Él le llama Eva. ¿Hasta cuándo le llama Eva? Después de haber pecado. Y el significado de Eva es madre de los seres vivientes, de todos los vivientes.
Eva sería la que diera a luz al descendiente esperado. Esta era la promesa que él esperaba. Adán confiaba en esa promesa. A través de la descendencia o de la simiente de la mujer vendría el libertador. Así que aquí vemos algo muy importante. Dios no desampara a sus criaturas especiales, es decir, al hombre. En estos versículos vemos que sí, hay castigo por el pecado, pero hay esperanza. La única criatura que no recibió esperanza fue la serpiente, Satanás. Pero para la humanidad sí hay esperanza. De manera que a pesar de la rebelión, Dios es misericordioso con sus criaturas y al mismo tiempo es justo. Y hoy, a pesar del pecado en el mundo, Dios sigue dando esperanza a sus criaturas especiales. La esperanza de Dios está presente. Solamente es cuestión de que sus criaturas confíen en esa esperanza. La sociedad en la que vivimos niega a Dios. Niega a Dios por cómo el mundo está envuelto en injusticia, en guerras, en hambrunas. Pero recordemos que todo esto es consecuencia del pecado en el hombre. Dios sigue estando presente entre su creación y Él permite esas situaciones en su soberanía para que la humanidad vuelva a Él en humildad. Para que la humanidad vuelva en humildad, responsabilizándose de sus acciones. De manera que no importa cuál haya sido tu pecado, Dios te busca para juzgar ese pecado. No importa si es la mentira, no importa si es un hurto o infidelidad, Dios juzgará ese pecado. Pero a su vez, por gracia, Dios ha juzgado ese pecado a través del descendiente esperado, es decir, Cristo. De manera que Dios te busca para juzgar el pecado, pero también te da esperanza. Para ti hoy hay esperanza. La esperanza para tu vida no se encuentra en tus acciones, no se encuentra en cómo crees que solucionas tus desobediencias. Recuerda que Adán y Eva trataron de corregir su estado usando hojas, cubrieron su cuerpo con hojas. Pero recuerda que fue Dios quien proveyó para ellos lo necesario para cubrirse. Versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Fue Dios quien proveyó lo necesario para sus criaturas. Esto es una ilustración de la insensable naturaleza humana de querer remediar todo con sus actos. Pero para Dios no es suficiente una acción humana. La esperanza está en Dios porque Él es quien da el primer paso. Él es quien buscó a sus criaturas para tener comunión con ellas y quien proveyó la esperanza. Siempre es Dios quien busca al hombre para hablar con él y darle esperanza. Y con todo esto que yo he dicho, quiero que recuerdes algo. Dios te busca para juzgar el pecado. Esto tienes que tenerlo muy en claro en tu vida. Dios busca al hombre para juzgar el pecado, pero a su vez da esperanza. Confiesa tu pecado. Confía en la esperanza que Él te da. Adán confió en la promesa esperanzadora de Dios y Él lo demostró dándole un nombre representativo a su mujer. Si tú confías en la promesa esperanzadora de Dios, demuéstralo con tu devoción para tu Creador.
Entrega tu vida solamente a Él. Responsabilízate de tu pecado. Es triste ver las consecuencias del pecado, pero recuerda que Dios sigue siendo misericordioso. En estos versículos también vemos que Adán siguió viviendo con las consecuencias de sus acciones. Dios no borró las consecuencias. Sin embargo, Adán confió en Dios. Quizás en tu antigua vida tú te deleitabas en cierto pecado y ahora Dios te ha perdonado. Pero quizás tú sigues sufriendo las consecuencias de esas acciones que hiciste en el pasado. Esto te ayuda a recordar qué tan débil y qué tan frágil eres tú. Y te ayuda a ver que Dios es grande para perdonarte. Quizás tú antes te deleitabas en el alcohol. Antes te deleitabas con el alcohol y la música. Y a través de ese estilo de vida trajiste problemas con otras personas. Si tú ahora has confiado en la esperanza salvadora de Dios, Él te ha perdonado. Pero muy probablemente sigues teniendo problemas en tus relaciones interpersonales por lo que hiciste en el pasado. O quizás tú fuiste infiel en tu matrimonio. Quizás antes de conocer a Dios, tú fuiste infiel. Y si tú ahora reconoces a Dios como el Salvador, Él te perdona. Y espero que también tu pareja. Pero quizás seguirá habiendo roces, problemas en el matrimonio por tu infidelidad. O quizás te habituaste a hablar mentiras y perdiste la credibilidad de las personas. Quizás tú te has arrepentido de ese pecado, pero probablemente nadie confía en ti. De manera que no importa cuál haya sido tu pecado, Dios te da esperanza a través del descendiente de la mujer, es decir, Jesús, porque Él venció el pecado. Dios quiere que lo escuches porque Él conoce tu condición y porque Él castiga el pecado. Notemos los últimos versículos y notemos que Dios dicta sentencia final con esperanza. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas sus direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Quizás inmediatamente al leer estos versículos, tú puedes pensar que Dios está dialogando entre sí para dar una sentencia muy dura o muy severa. Sin embargo, si entendemos lo que implica comer del árbol de la vida y si entendemos los versículos anteriores, veremos que Dios está dictando una sentencia final, pero con esperanza. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, se vuelve a mencionar el árbol de la vida. Y al contraste de Génesis capítulo 3, en la Nueva Jerusalén, en la eternidad con Dios, las personas sí podrán comer del árbol de la vida. Y por comer de este árbol, los seres humanos tendremos la capacidad de vivir en cuerpos glorificados eternamente. De manera que por Génesis y por Apocalipsis se entiende que no es propio del hombre la vida, no le pertenece la vida al hombre. Así que Dios está cuidando a Adán y a Eva para que no comieran del fruto del árbol de la vida y que así vivieran prolongadamente en un cuerpo que ha sufrido los efectos del pecado.
Así que dentro de la mente de Dios no es desamparar eternamente a sus criaturas. Implícitamente, estos versículos están apuntando a la necesidad que tenemos como seres humanos de un cuerpo restaurado que no tenga los efectos del pecado. Así que nuevamente Dios está dando una sentencia final, pero en esta sentencia final Dios está dando esperanza. Había esperanza para Adán y para Eva. Sus cuerpos necesitaban ser restaurados para que volvieran a su posición original. Y de esa manera, para tener comunión nuevamente con Dios. Dios es misericordioso y justo. Dios restaurará los cuerpos de sus criaturas en el futuro. Pero ahora debemos recordar que hay esperanza en el sufrimiento como consecuencia de sus actos. Adán tenía una esperanza que era futura, pero en su presente él perdió la comunión con el Señor. Adán debía seguir cultivando. Recuerda que en Génesis capítulo 2, Dios le dice que debe trabajar y cuidar, cultivar y cuidar el huerto del Edén. Y Adán seguirá cuidando y cultivando, pero ahora lo hace fuera del santuario. De manera que Dios no deja impunes a sus criaturas rebeldes. Los busca para castigar el pecado, pero Él da esperanza. Esta verdad es real para cada persona. Es real para ti y para mí. Dios no es un ser tirano, es un ser misericordioso que se acerca a sus criaturas para darles esperanza. Y esa esperanza viene solamente a través del descendiente de la mujer que derrotó a Satanás en la cruz, Jesús. Jesús es el descendiente esperado que se acercó a sus criaturas para darles esperanza a través de la salvación que Él provee por su sacrificio. Para Dios, el único sacrificio que justifica es el de Jesús, el descendiente de la mujer. Adán y Eva intentaron autojustificarse, pero esos argumentos no fueron válidos para Dios. Adán y Eva cubrieron su desnudez con hojas, pero Dios los cubrió con animales. Dios busca al pecador y provee esperanza. Esa esperanza es a través de Jesús. Recuerda que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvar. Pero eso no exime que Él juzgará el pecado. Y si tú sigues en rebelión, y si no te responsabilizas de tus actos y no te arrepientes, Jesús te buscará, te juzgará y no podrás librarte de Él. Pero hoy tienes esperanza. Hoy Jesús puede darte esperanza. Jesús es la esperanza para tu vida. Así que a manera de conclusión, este capítulo muestra la escena más trágica de la humanidad, la rebelión del hombre contra su Creador. Sin embargo, en esta escena que es tan trágica, de principio a fin, muestra esperanza. Dios se acerca a sus criaturas rebeldes para hablar con ellas. Y hoy Dios se ha acercado a ti a través de su palabra. Así que no intentes esconderte del Creador para no responsabilizarte de tu rebelión. Dios se acerca amorosamente a ti para tener comunión contigo, pero Él no dejará impune a sus criaturas rebeldes. Y porque Dios busca a sus criaturas rebeldes para juzgarlos y darles esperanza, tú tienes que escuchar al juez divino. Escucha lo que el juez divino dice a tu vida. Dios se ha acercado a ti para que lo escuches,
para que no te escondas de Él. Dios te habla amorosamente, pero Dios también te habla como el soberano juez justo y santo. De manera que debes responsabilizarte de tu pecado ante tu Creador. Reconoce que eres un pecador, que eres un rebelde que necesita el perdón de Dios. Y a su vez, confía en la esperanza salvadora de Dios. Dios ha hablado y te habla amorosamente, pero si no reconoces tu condición, Él te hablará como el juez soberano.